Pauline, Nicolas, Paolo, Olivia y Carlota, en Bélgica, publicaron en febrero de 2024 un artículo titulado Cerrando la brecha, perspectivas típicas de la experiencia psicodélica y cercana a la muerte. Los estados de conciencia de tipo místico pueden surgir en diferentes contextos. Dos de los más conocidos son las experiencias psicodélicas inducidas por drogas y las experiencias cercanas a la muerte, que surgen en contextos potencialmente mortales. Los autores sugieren y revisan la evidencia emergente de que el primero puede modelar el segundo en entornos de laboratorio. Esta sugerencia se basa en sus sorprendentes similitudes fenomenológicas. Es decir, que las experiencias psicodélicas pueden modelar las experiencias cercanas a la muerte. Además, este artículo destaca direcciones cruciales y preguntas relevantes que requieren investigación futura en este campo, incluidos esos fundamentos neurofisiológicos sobre los que se debería sustentar. Pero bueno, ahí dejan esta apreciación. La 5-metoxi-N,N-dimetiltriptamina o 5-MeO-DMT, que a partir de ahora llamaremos 5-metoxi-DMT, es un alcaloide con efectos alucinógenos. Al igual que sus parientes de la familia de las triptaminas, como la dimetiltriptamina o la bufotenina, ha sido usada por los chamanes principalmente en Sudamérica como un enteógeno para propósitos rituales, y también en la medicina tradicional, durante al menos 4.000 años. Y estas sustancias las obtenían del mundo natural, principalmente de árboles como la anadenantera, siendo algunas especies comunes la bilca o el cebil, o también el yopo o la cojoba. De hecho, no fue hasta 1959 cuando la 5-metoxi-DMT se aisló por primera vez como uno de los ingredientes psicoactivos a partir de estas plantas, más bien de la semilla, y también de la corteza, en este caso de otra especie, Dictyoloma bandelianum. Tradicionalmente la 5-metoxi-DMT se ha utilizado en el polvo psicodélico a partir de estas plantas en toda la zona de los Andes, la Amazonia e incluso el Caribe. Y en la cuenca de la Amazónica también está presente en las resinas y cortezas de otras especies de árboles como las virolas, que son aún usadas tradicionalmente a manera de tabletas o incluso como bebida. En América del Norte también se encuentra, concretamente a algunos les sonará, en la piel del sapo Incilius alvarius, antes conocido como Bufo alvarius, aunque parece ser que no hay evidencias recientes de que esto fuera utilizado como un alucinógeno. Pero más allá de estos usos ancestrales y de este uso incluso psicoactivo o lúdico, está siendo estudiada esta sustancia en concreto, la 5-DMT, por sus potenciales efectos terapéuticos. Por ejemplo, en marzo de 2019, investigadores de la Universidad Johns Hopkins publicaron que el 80% de los consumidores de esta 5-MeO-DMT de forma sintética, que la utilizaron en rituales colectivos, habían reportado mejoras en sus síntomas de depresión y trastorno de la ansiedad. Estos podrían ser solo algunos usos. Sin embargo, en el capítulo de hoy nos centraremos en algo que va un poco más allá, y es en su relación con las ECM. Pues bien, Michael, Luke y Robinson, del Reino Unido, publicaron recientemente en junio de 2023 un artículo titulado «Este es tu cerebro en la muerte. Análisis comparativo de una experiencia cercana a la muerte y una experiencia posterior con 5-metoxi-DMT». Muchas investigaciones se habían centrado en el modelo de la experiencia cercana a la muerte, por psicodélicos clásicos y también atípicos. Sin embargo, hasta la fecha, no había ningún estudio que informara sobre la relación entre esas ECM y una experiencia inducida por una droga psicodélica. En este caso, la altamente potente 5-metoxi-DMT, que acabamos de introducir. El artículo es básicamente un estudio de caso de un individuo, que según la documentación popular, tuvo una profunda experiencia cercana a la muerte mientras se encontraba en coma. Además, el individuo también sufrió posteriormente una experiencia con la droga 5-metoxi-DMT. Se trataba de un hombre caucásico de 54 años de Norteamérica, que fue reconocido popularmente ya por algunos autores que publicaron sobre él,
por ejemplo Alexander en 2012, incluso documentado clínicamente, por ejemplo por Khanna y otros investigadores en 2018. El sujeto reportó originalmente una puntuación de 29 sobre 32 en la escala de experiencias cercanas a la muerte. También hay que resaltar que la ECM se produjo durante un periodo de coma de una semana, en noviembre de 2008, causado por una meningoencefalitis bacteriana de alta letalidad. Durante ese tiempo, el sujeto tuvo puntuaciones de la escala de coma de Glasgow que oscilaron entre 6 y 11. En esta escala, una puntuación inferior a 9 equivale a un coma profundo. Bueno, para el que le interese, podría buscar el artículo que acabamos de citar de Khanna. Pero este estudio se centra en la 5-metoxi-DMT endógena, es decir, que no ha sido aportada al organismo, sino que se basa en que al menos 15 estudios han identificado la presencia de la 5-metoxi-DMT en la orina, la sangre y el líquido cefalorraquídeo en un subconjunto de sujetos humanos. El más reciente es la publicación de Ermakova en 2023. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aparece esta sustancia en el propio organismo. Por ello la clave de buscar la relación con las ECM, porque pudiera estar involucrada en estos episodios. Y aunque todavía no se conocen las funciones fisiológicas de la sustancia, estos hallazgos sugieren funciones endógenas y potencial clínico, al menos en la inmunomodulación. Pero también es importante destacar que aunque se ha detectado la 5-metoxi-DMT en el cuerpo humano, su presencia no significa necesariamente que tenga un papel activo o beneficioso en el cuerpo. Intentemos desvelar un poco más qué dice este artículo. Estudios recientes han indicado que la 5-metoxi-DMT tiene el efecto agudo de inducir de forma fiable experiencias de tipo místico y puede tener aplicaciones terapéuticas muy comparables a las ECM. De hecho, se ha demostrado que la butoxina, que contiene esta 5-metoxi-DMT, induce experiencias místicas completas, al menos en el 75% de los individuos que la han utilizado. La intensidad de estas experiencias es equivalente a los informes de uso de psilocibina, en dosis altas. Es lo que afirma Barsuglia et al. En 2018 publicaron un artículo sobre esto. La psilocibina es un compuesto psicoactivo presente en algunas setas. También se ha observado que estas experiencias místicas de la 5-metoxi-DMT sintética, así como los efectos duraderos de esa significación o espiritualidad y bienestar, son mayores cuando se llevan a cabo en un entorno estructurado seguro y que tienen un apoyo, es decir, cuando está como un poco planificado, no cuando surgen espontáneamente o incluso cuando la persona no sabe muy bien a qué se enfrenta. Esto se refleja en el uso de estrategias para mejorar estos beneficios que eleven las experiencias místicas, sobre todo las que son agudas, las que se producen de forma repentina, y también la sensación a largo plazo de ese sentido o significado más espiritual, más personal, de acuerdo con las publicaciones de Lancelot y Davis en 2020. Por ejemplo, algunos estudios realizados en entornos naturalistas, principalmente en toda Europa, han demostrado mejoras en la satisfacción con la vida, mejoras en la depresión y también en la ansiedad después de que los individuos experimentaran esta 5-metoxi-DMT. Por lo general, estas mejoras se mantuvieron durante un máximo de 4 semanas, y la mayoría de ellas se correlacionaron positivamente con el nivel de disolución del ego que se experimenta durante la toma de estas sustancias. Recordemos que esta disolución del ego es una de las experiencias que exponen quienes han sufrido una ECM como esa disolución del yo, esa percepción de que uno pertenece a algo más y ya no se centra tanto en esa faceta personal del ego, del yo mismo, sino como que forma parte de algo más grande. De hecho, en el estudio que estamos tratando, el afecto y la ausencia de juicio mejoraron durante al menos una semana después de la experiencia y se correlacionaron positivamente con la calidad de esta experiencia psicodélica. Recordemos que este tipo de estudios son clínicos en cierta medida, o al menos bastante científicos,
Por ejemplo, se tomaron niveles de cortisol en la saliva y otras sustancias que se redujeron tras la experiencia. Es decir, no solo son percepciones o experiencias que uno va notando en una lista, sino que también hay datos clínicos medibles. Pero además de todas estas pruebas, además de todos estos estudios clínicos de sustancias, se realizó una entrevista con el sujeto sobre las experiencias que tuvo tanto con la ECM como con la 5-metoxi-DMT. Y se realizó un análisis del texto original que describía su ECM como de la propia entrevista, que se centró en su experiencia con la droga. La idea era analizarlo todo para identificar tanto los temas emergentes que fueran similares como los que fueran diferentes entre los dos estados, el de la droga y el de la ECM, haciendo especial hincapié en las percepciones del sujeto sobre todas estas similitudes y diferencias entre ambas experiencias. Los resultados mostraron que existe un alto nivel de comparabilidad o de coincidencia entre la ECM original y las experiencias psicodélicas en general, incluyendo características compartidas como la entrada en otros mundos, el encuentro con entidades amenazadoras o el clásico encuentro con entidades benévolas, la experiencia de sinestesia, que es cuando se cruzan los sentidos, por ejemplo, oír colores o, no sé, ver música. Otras características compartidas fue la regresión perinatal, con un enfoque del paciente para recordar o lidiar con experiencias que no es normal recordar, de cuando alguien tiene muy pocos meses de vida o incluso anteriores al nacimiento. Otras características compartidas que citan pudieran ser los sueños lúcidos, o esos sueños en los que parece que uno está viviendo realmente en ese sueño, en el que se llega a dudar de si realmente es un sueño o se está viviendo de verdad. También identificaron muchas similitudes con la experiencia 5-metoxi-DMT, en particular con los principales dominios místicos de la experiencia, como esta disolución del ego a la que hacíamos antes referencia, pero sobre todo la trascendencia del tiempo y el espacio. Sin embargo, también surgieron algunos temas únicos en las ECM, como la revisión de la vida, el fallecido y el umbral, que no estaban presentes en la experiencia de la droga, ni tampoco en otros estudios de experiencias psicodélicas, lo que sugiere que estos temas pueden ser exclusivos de las ECM. Por ello, a pesar de las similitudes anteriores, el participante afirmó que su ECM y sus experiencias psicodélicas no eran lo suficientemente parecidas como para atribuirlas a los psicodélicos endógenos. En el estudio analizaron, además, varios mecanismos que podrían explicar las ECM, como los sueños lúcidos y la regresión perinatal que comentábamos. Sin embargo, el estudio también exploró la posibilidad de que la etiología única de la ECM del participante, una meningoencefalitis bacteriana que afectaba concretamente al neocórtex, pudiera haber desencadenado una actividad neuronal descendente. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que básicamente era similar a la iniciada por los agentes psicodélicos, a través de la activación neuronal piramidal. Pero esto que suena así un poco para avezados en la materia, el artículo lo concluye diciendo que esta hipótesis se presenta con las advertencias pertinentes y se reconoce como especulativa. Pero bueno, nosotros nos quedamos con que no se explicarían o no serían coincidentes todas las experiencias de las drogas para explicar las experiencias cercanas a la muerte. He aquí otro curioso estudio realizado por Michael, Luke y Robinson en Reino Unido, que se titula así: Vid de los muertos, fumable. 2 estudios de caso de experimentadores de changa y experiencias cercanas a la muerte. Prácticamente ningún estudio ha analizado las combinaciones psicofarmacológicas como modelos de la experiencia cercana a la muerte, lo cual es inadecuado dada la neuroquímica evidentemente compleja que ocurre cerca o en el momento de la muerte.
Un ejemplo de esta combinación es la changa, una mezcla fumable de plantas psicodélicas que contienen NN-DMT e inhibidores de la monoaminooxidasa, y como tal se ha denominado ayahuasca fumable o vid de los muertos. Solo muy pocos estudios, aunque no de forma sistemática, han incluido a personas que han experimentado tanto ECMs como sustancias psicoactivas. Presentaron 2 estudios de caso de individuos que han experimentado tanto una experiencia cercana a la muerte como una experiencia de changa, lo que los hace invaluables en este proyecto comparativo. Entre otros resultados, la experiencia de changa compartía un 42% de características con su ECM. Estas y otras similitudes, en mayor o menor grado, tanto en características como en contenido, entre la ECM y la mezcla DMT y MAO de estas sustancias psicodélicas, en los estudios de caso, se discuten y los estudios fisiológicos sugieren actividad monoaminérgica cerca de la muerte. La actividad monoaminérgica está relacionada con neurotransmisores como la noradrenalina, la serotonina y la dopamina. Las neuronas monoaminérgicas son responsables de modular la función de extensas regiones del cerebro, aumentando o disminuyendo la actividad de ciertas funciones cerebrales. Incluso podría estar relacionada con la depresión. La hipótesis monoaminérgica sugiere que una deficiencia en la actividad de estos neurotransmisores puede estar relacionada con la aparición de síntomas depresivos. Pero ¿qué pasaría si esta cantidad aumenta? Para algunos autores podría ser la responsable de los estados de euforia, alegría, bienestar, que han sido ampliamente relatados por quienes experimentan una ECM. Las motivaciones para la reexperimentación inducida por drogas de las experiencias cercanas a la muerte estaría justificada, de cara sobre todo a conocer también las implicaciones de los mecanismos de la memoria dependientes de estos estados. Otro artículo recientemente publicado en febrero de 2024 en Arabia Saudí por Abbas y sus colegas se titula «Enfermera que tuvo complicaciones por el MERS-CoV con una experiencia cercana a la muerte durante el embarazo». Veamos, en este caso, un análisis narrativo. De acuerdo con los puntos de vista predominantes en la ciencia y en la neurociencia, las experiencias cercanas a la muerte que ocurren después de, por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico grave, una enfermedad crítica o un coma, son a menudo experiencias transformadoras de la vida en las que no es posible la conciencia o la experiencia sensorial de ningún tipo. Son muy propias de los que la viven y de los que se encuentran a su alrededor, pero sobre todo de quien la vive. Aunque existen patrones generales, cada caso es bastante diferente del otro y requiere un registro y un informe o una investigación precisa para explicar potencialmente el fenómeno. El artículo, o este estudio narrativo, tuvo como objetivo explorar la ECM de una mujer embarazada, debido a complicaciones del MERS-CoV. Recordemos que el COVID es el MERS-CoV-2. Este era mucho más catastrófico o mortal. Fue el virus anterior, sobre todo en esta zona de Arabia Saudí y demás países del Centro Oriente. Se realizó un estudio cualitativo narrativo con 2 entrevistas no estructuradas. Después de la segunda entrevista, el participante completó la escala de ECMs de Grayson, presentada a través de la estadística descriptiva. Los datos cualitativos se analizaron utilizando el modelo de análisis de la Bob, es decir, se utilizó el método científico, no es simplemente una entrevista sin más. Los resultados mostraron que la escala de Grayson arrojó una puntuación total de 12, confirmando que el paciente había experimentado una ECM. La escala de Grayson es una herramienta desarrollada por el psiquiatra Bruce Grayson para medir y caracterizar estas experiencias cercanas a la muerte. Esta escala ha sido ampliamente utilizada en las investigaciones de las ECM. La escala de Grayson consta de 16 preguntas de opción múltiple que abordan diferentes aspectos de la ECM, como las experiencias fuera del cuerpo, el incremento de la percepción sensorial, las emociones intensas, el sentido de alteración del tiempo y el espacio, el viaje o a través de un túnel, la visión de la luz brillante y de paisajes paradisíacos, el encuentro con seres personales, etcétera, etcétera. La revisión de la vida también es otro aspecto característico. Y cada pregunta
se puntúa, de tal manera que la puntuación total se utiliza para determinar la presencia y la intensidad de una ECM. Aquí están los 16 elementos de la escala de Grayson junto con sus puntuaciones. Cuando la respuesta es no, se asignan 0 puntos. Cuando la respuesta es sí, se asigna 1 o 2 puntos en función de los siguientes parámetros. Cognitivos. Aceleración del tiempo. Todo ocurre al mismo tiempo, 2 puntos. El tiempo transcurre más rápido de lo normal, 1 punto. Velocidad de pensamiento. Increíblemente rápido, 2 puntos. Más rápido de lo normal, 1 punto. Retorno de escenas del pasado de 1. Fuera de mi control, 2 puntos. Muchos eventos pasados, 1 punto. Comprensión de todo. Sobre el universo, 2 puntos. Sobre mí mismo u otros, 1 punto. Afectivos. Sentimiento de paz o satisfacción. Increíble paz o satisfacción, 2 puntos. Alivio o calma, 1 punto. Sentimiento de gozo. Increíble gozo, 2 puntos. Felicidad, 1 punto. Sensación de estar en armonía o unidad con el universo. 1 con el universo, 2 puntos. No más tiempo en conflicto con la naturaleza, 1 punto. Ver una luz o sentirse rodeado por ella. Luz claramente ultramundana o mística, 2 puntos. Luz inusualmente brillante, 1 punto. Paranormales. Sentidos más vívidos de lo normal. Increíblemente mucho más, 2 puntos. Más de lo normal, 1 punto. Consciente de lo que ocurre en otra parte, como percepción extrasensorial. Corroborado, 2 puntos. Sí, pero sin corroboración, 1 punto. Captación del futuro. Del futuro del mundo, 2 puntos. Del futuro personal, 1 punto. Sensación de separación del cuerpo físico. Claramente abandona el cuerpo y existe fuera de él, 2 puntos. En resumen, la puntuación total en la escala de Grayson se obtiene sumando los puntos asignados a cada elemento. No es ampliamente un punto por pregunta, cada elemento tiene una ponderación específica en función de su relevancia en la experiencia cercana a la muerte. Por su parte, el modelo de análisis narrativo de la Bob reveló que la experiencia de la paciente no se limitó a la ECM, sino que tuvo implicaciones para su recuperación y su vida. La paciente experimentó los 3 tipos de ECM: extracorpórea, trascendental, incluyendo la transición de la conciencia a otra dimensión, y una tercera, una experiencia combinada, digamos. También sufría de alucinaciones prolongadas, neuropatía y síndrome de cuidados intensivos. Al mismo tiempo, la paciente experimentó lo que se conoce como secuelas de la ECM, que son causadas por un cambio en las creencias y en los valores que esa persona tiene en su propia vida y en la empatía, etcétera, etcétera. Comenzó a llevar una vida más altruista y se interesó por el sentido de la vida. Esto lo hemos dicho ya cuando hablamos de la pervivencia, es un rasgo común. Por lo tanto, conclusiones. Se debe animar a los supervivientes de las ECM a que hablen más y compartan sus historias con los demás si así lo desean. Bueno, esto parece una apreciación, yo no lo trataría como una conclusión realmente. Pero este estudio no solo investigó las ECM, sino que también se sumó considerablemente a la literatura existente al integrar una visión cultural única de un país fuera de los Estados Unidos, como es Bélgica, en Europa, aunque no deja de ser occidental. También incluía visiones o aportaciones de otras naciones occidentales y destaca el papel significativo de los proveedores de atención médica en las ECM y la importancia de la comunicación con pacientes en coma. Subrayan, por tanto, los autores la necesidad de compasión cuando se trata de pacientes con ECM. Hay quien ha visto aquí una prueba de la pervivencia, de la vida o al menos la existencia de la consciencia más allá de la muerte. La muerte es una preocupación existencial común, y el miedo a la muerte está muy extendido a niveles subclínicos. Las experiencias cercanas a la muerte son experiencias místicas profundas que suelen ir seguidas de reducciones drásticas del miedo a la muerte.
El contenido de estas experiencias varía en cada caso, pero las ECM suelen tener características comunes entre individuos y entre culturas. Aunque muchos estudios que utilizan diferentes herramientas para medir el miedo a la muerte y la ansiedad ante la muerte, dicen que existe una reducción del miedo a morir tras sufrir una ECM. Desconocemos la influencia de las características específicas de las ECM en este efecto. La investigación realizada por Pehlivanova, Carol y Grayson se pregunta qué características de la experiencia cercana a la muerte se asocian con la reducción del miedo a la muerte. En su artículo de 2022 presentan correlaciones estadísticas entre las características de las ECM y cuál es la actitud ante la muerte tras la ECM, tanto negativas como positivas. Encontraron que el encuentro con seres místicos, así como la revisión de la vida durante la ECM, son los predictores más fuertes de la reducción del miedo a la muerte. Es como si esa visión divina, o algunos lo llamarían la luz, Dios incluso, o Jesucristo para los cristianos, etc., fuera ese arraigo. Algunas personas, creyentes y no creyentes, afirman haber visto incluso a personas conocidas, que no conocieron en vida, pero que pueden ser fácilmente reconocibles a través de fotografías, como parientes cercanos, no sé, abuelos, etc. Aunque sí que afirman que estas personas, que en ocasiones vienen a recibirlos, o que a veces parecen tener una vida más allá, una vida real, o sea, haciendo cosas, van de aquí para allá, pero con una apariencia relativamente joven, es decir, como en lo mejor de la vida, de unos 30 y tantos años, por ejemplo. No como ellos las recuerdan, es decir, si tú reconoces o conociste a tu abuelo ya de mayor, aquí lo verías más cercano, mucho más joven, como en la plenitud de su existencia terrenal. Sin embargo, contrariamente a las predicciones teóricas, en este artículo muestran que la sensación de desencarnación no se asocia con un cambio en las actitudes hacia la muerte, como si no importara tanto perder el cuerpo, aunque hay autores que especulan, de acuerdo con la fenomenología paranormal, que lo que realmente lastra a las personas es ese apego a lo terrenal, a las emociones, desde el amor a la venganza, al odio, o también las adicciones. Gran parte de ellas hacen que el espíritu se aferre al cuerpo, no queriendo asumir o atravesar hacia la luz. En algunos casos simplemente por ese apego, o en otros por el reconocimiento que tienen o miedo que se pudiera tener a ser juzgados o a todo lo cultural que se conoce. Algunas personas, sobre todo religiosas, afirman que han sufrido una gran decepción, en el sentido de que no tienen en sí mismas esa sensación de que todo lo que se les contara lo vieran ahí reflejado, sino que es más bien diferente. Sin embargo, con lo que nos quedamos es que lo que relatan es esa presencia, es ese relato vívido de que hay algo más. Pero insisto en que esto último son solo comprobables a través de la fenomenología paranormal. Alguien podría decir que es subjetivo, que no está considerada como ciencia, aunque se haya utilizado el método científico, no sé, psicofonías, etc., más allá de los propios testimonios de los retornados de las ECMs. Pero artículos como este que estábamos mencionando pueden utilizarse para diseñar intervenciones dirigidas a reducir el miedo a la muerte en poblaciones vulnerables, incluidas las personas al final de la vida, bien sea natural o por enfermedad o incluso por accidente sobrevenido. También discuten estos hallazgos en el contexto de la teoría de la gestión del terror, en relación con la conciencia de la muerte como un motivador del comportamiento humano. Es decir, la teoría de la gestión del terror es una teoría de la psicología social y evolutiva, que propone que un conflicto psicológico básico resulta de tener un instinto de autoconservación, ese aferramiento natural que todo el mundo tiene por sobrevivir. La autoconservación de la vida, mientras la persona se da cuenta de que la muerte es inevitable y hasta cierto punto impredecible. Este conflicto produce terror, que se maneja a través de una combinación de escapismo y creencias culturales en otros casos, sobre todo creencias religiosas, que actúan para contrarrestar la realidad biológica con un significado, digamos, más elevado. Y en definitiva, que este miedo a la muerte motiva gran parte de la conducta humana. Las experiencias cercanas a la muerte y las intrusiones del sueño con movimientos oculares rápidos, es decir, fase REM, pueden compartir mecanismos comunes. Bianca Raffaelli et al. Investigaron la hipótesis de que las ECM y las intrusiones del sueño REM
son más frecuentes en los pacientes con aura de migraña que en los que no la tienen. En este estudio intentan dar un enfoque más natural, científico, en el sentido más biológico, como un enfoque en el que el propio cerebro estaría involucrado, en este caso con la intrusión de los sueños. Realizaron un estudio en un centro terciario de cefaleas en 808 pacientes con migraña. Completaron una serie de cuestionarios que incluían preguntas sobre las características demográficas y de dolor de cabeza, la escala de ECMs de Grayson de 16 ítems que ya mencionamos, 4 preguntas sobre las intrusiones del sueño REM y la escala de depresión, ansiedad y estrés 21, más conocida como DAS-21. De los 808 pacientes con las puntuaciones más altas del DAS-21, la prevalencia de las ECM y las intrusiones del sueño REM no se vio influida por el estado del aura de la migraña. Sin embargo, identificaron una asociación entre las ECM y las intrusiones del sueño REM, lo que corrobora la noción de que podrían compartir mecanismos fisiopatológicos. Es decir, que habría una base neurológica o biológica, natural, del propio cerebro. Y lo dejamos aquí por esta ocasión. En el próximo, un poco más. Muchas gracias a los que seguís ahí desde el principio y a los nuevos que se van incorporando, a los que dan me gusta o simplemente a los que gastan su tiempo en escucharnos. Nos animáis a continuar. Sigamos pues en el pasadizo.